No matter who you are, where you are, or where you're going, Deloitte is there. And there. And even there. We are dedicated to helping people and organizations solve problems. To know faster. To grow farther. To go from red to black to green. Creating impact where it matters most. Buenos días, querida audiencia de El Financiero. Mi nombre es Eugenia Soto, soy editora de EFE y me corresponde darles la bienvenida a este evento en el que vamos a conversar sobre el proyecto de renta global, a quienes afecta. El Financiero ha venido publicando una serie de reportajes que buscan ayudar al público a comprender los cambios que podríamos enfrentar tanto las personas como las empresas con el proyecto presentado por el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Hoy nos acompañan 4 expertos en la materia que nos van a ayudar a desmenuzar este tema muy importante para todos los contribuyentes. Tenemos a doña Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos, Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte, Randall Oquendo, socio de Impuestos de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y doña Lorna Medina, socia de Impuestos de BDO. Vamos a empezar con la materia de una vez, porque tenemos poco tiempo y muchas preguntas nuestras y también que nos ha aportado el público. Doña Lorna, empezamos con usted. El proyecto altera de manera profunda el impuesto sobre la renta, empezando por su naturaleza cedular, que es la que tenemos en este momento. Expliquemos cuál es la diferencia entre renta cedular y renta global y por qué esto es fundamental. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer el espacio al Financiero por invitarme a participar en este foro con tan distinguidos colegas. Y vamos a ser muy puntuales precisamente porque el tiempo apremia y hay que darle espacio a los demás. ¿Cuál es el cambio más importante que implica este proyecto de reforma presentado al Congreso? Empecemos por lo que nosotros actualmente tenemos. Nosotros actualmente tenemos, como usted bien lo indica, un impuesto de renta cedular. ¿Por qué es un impuesto de renta cedular? Porque tenemos varios impuestos de renta comprendidos en una misma ley. En primer lugar, tenemos el impuesto a las utilidades que grava tanto las actividades empresariales como de servicios profesionales realizadas por personas físicas o jurídicas. Tenemos un nuevo impuesto que se incorporó con la reforma del 2018, que entró en vigencia en el 2019, que es el de rentas de capital, que lo dividimos en rentas de capital inmobiliario, mobiliario y después las ganancias y pérdidas de capital, que es, si acaso, el mayor logro de la reforma, gravar por fin las ganancias de capital. Igualmente se mantuvo el impuesto al salario y el impuesto de remesas al exterior. ¿Qué pasa con la reforma? Ya la tributación no va a girar en torno al tipo de renta que se obtiene, sino en la persona que obtuvo las rentas. Entonces pasamos de un impuesto de renta cedular a un impuesto de renta personal. ¿Qué significa esto? Como anteriormente lo dijimos, que la tributación se va a centrar en la persona que obtuvo las rentas, sea esta una persona física, una persona jurídica o un no residente. De ahí que la nueva estructura que se propone es un impuesto sobre la renta de personas físicas, un impuesto sobre la renta para personas jurídicas y demás entidades que tengan o no tengan personalidad jurídica, pero que sí representen una unidad económica, y un impuesto sobre la renta para los no residentes, aquellos extranjeros que produzcan rentas en Costa Rica, lo que se denomina rentas de fuente costarricense. ¿Cuál es la otra novedad del impuesto, si se llega a aprobar, del proyecto de reforma presentado a la Asamblea? Que ahora bien, cuando nosotros tributamos por renta cedular, pagamos el impuesto sobre la renta a final de año y ya no nos preocupamos. Si tenemos un alquiler, mensualmente pagamos el impuesto correspondiente al alquiler y ya no nos preocupamos. Pero con la reforma lo que se quiere es que la persona física integre todas sus rentas en una única base imponible. Bueno, una única base imponible que se va a dividir en 2 bases, una base general y una base especial. ¿Qué significa esto? Que en la base general, sobre todo para las personas físicas, van a tener que sumar tanto las rentas que perciben por una relación de trabajo dependiente, si son asalariados, e incluso si tienen servicios profesionales van a tener que integrar esos servicios profesionales con las rentas del salario, y si reciben rentas de capital inmobiliario igualmente van a tener que sumar las rentas de capital inmobiliario. El concepto de renta no deja de tener su importancia, sigue teniendo su importancia. ¿Por qué? Porque cada una de las rentas va a tener su tratamiento especial.
Igualmente, si yo realizo actividades empresariales, voy a poder deducir los gastos. Igualmente, si yo realizo rentas inmobiliarias, porque tengo alquileres, la ley como novedad me va a permitir deducir ciertos casos. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el resultado de cada una de las rentas los tengo que integrar en una base general. Esa base general lo que hace es que establece un mínimo exento que va a ser igual para cualquier persona física, y a partir de ese mínimo exento vamos a empezar a tributar conforme una escala progresiva, que es lo que nosotros conocemos. De tal cantidad a tal cantidad, un 10%, va a ir aumentando, conforme va aumentando la renta, va a ir aumentando el tipo impositivo. La base especial, ¿qué tiene de especial la base? Que son rentas que no van a ir a la base general, sino que van a una base especial, que el tipo impositivo va a ser de un 15%. Y esa base especial se reserva para las rentas de capital mobiliario y para las ganancias y pérdidas de capital. Con la novedad que esas rentas van a incluir rentas que tengan los costarricenses fuera del territorio nacional, siempre y cuando se trate de ganancias de capital y rentas de capital mobiliario. Que más adelante, y creo porque van a surgir muchas preguntas, podemos extendernos un poco más sobre el tema. Para recapitular, doña Lora, entonces podríamos decir básicamente en este momento a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, yo que soy asalariada, mi patrono me retiene la renta que corresponde y yo no me preocupo. La asociación solidarista a la hora de que entrega los dividendos retiene la parte de renta y yo no me preocupo. Si tengo un CDP, el banco es el encargado de retenerme la renta y yo tampoco me preocupo. Pero ahora, con este proyecto de llegarse a aprobar, sí me toca preocuparme, porque sería yo la que tengo que declarar a fin de año todos estos ingresos diferentes que estoy teniendo. Sí, efectivamente, pero tendrías mayor preocupación si tuvieras, por ejemplo, rentas de salario, ¿verdad? Y rentas de servicios profesionales, porque ahí sí habría una integración en la base general. Si solamente vas a tener adicionalmente rentas pasivas, estas como si los certificados ya te van a retener de previo las entidades financieras donde tengas el certificado de depósito a plazo, y esa retención que te aplican va a servir como un pago a cuenta del impuesto que se sale a determinar al final del año. Lo que nosotros tenemos que entender es que la globalidad del impuesto consiste en que yo voy a tener que sumar todas mis rentas según la clasificación que viene en la ley, en la base general, para que una vez que tengamos la suma de estas, apliquemos una escala contributiva que evidentemente va a ser el impuesto aún más progresivos. Ya no va a ser como antes, como bien lo decías, que el patrono me retiene por el salario, la asociación solidarista me retiene por los beneficios que reparta y las entidades financieras me retienen por los certificados de depósito a plazo. Entonces al final del año sí va a haber una integración, pero para los asalariados tienen un respiro, o sea, aquellas personas que sean única y exclusivamente asalariados y que no perciban ningún otro tipo de renta, no van a tener que presentar la declaración. Para hablar de los asalariados, vamos con doña Dunia. Este es un tema que toca mi corazón porque es el que me toca a mí. Hasta el momento, los asalariados puros nunca hemos tenido que vernos con Hacienda, ni con sus sistemas, ni nada. ¿Cómo nos cambiaría la vida si se llega a aprobar este proyecto de ley que está en debate en la Asamblea Legislativa? Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. Esto va a impactar a aquellas personas físicas que tienen una renta distinta del salario, o sea, que tienen otras rentas por otros conceptos y sobre todo les va a significar correr un poco más. ¿Por qué? Y voy a decir un poco más porque ya la reforma anterior de la 9635 obligó a esas personas que realizamos otras cosas a tener que andar haciendo declaraciones mensuales que no venían acostumbrados y una declaración de carácter anual. A las personas físicas les significa, primero, vigilar el tema de las retenciones. ¿Por qué? Porque en la prestación de servicios a otras personas que van a ser como al Estado costarricense, que pasa de un 2 a un 3% la retención, van a tener que estar pidiendo certificaciones para poder tener la prueba idónea en un proceso de fiscalización de cuál fue la base de la retención, el monto retenido, porque hay tarifas de retención que son de un porcentaje X hasta un 15%, y eso significa que yo tengo que poder demostrar
cuánto me retuvo el Estado fue un 3, cuánto me retuvo aquel fue un 15, para que en esa declaración anual yo pueda venir a usar esos montos para liquidar el impuesto. Es decir, como todos los meses o con cierta frecuencia me fueron reteniendo diferentes pagadores, al final del año, del monto que me toca pagar, yo voy a restar esas retenciones. Eso significa que yo tengo que tener muy buena contabilidad, muy buena prueba para poder hacer la determinación correcta. Y como decía Lorna, como es la suma, va a ser la suma de la base general y la base especial, tengo que tener claramente identificadas las fuentes de esos ingresos. Esto le genera a las personas, sobre todo, es un cambio de perspectiva, de poder tener claridad de que quién me paga, cuánto me paga, porque lo que andan buscando es la renta última. En los considerandos del proyecto se dice, y se pone un párrafo del Fondo Monetario Internacional donde se dice que debido a que existen figuras en las cuales se puede quebrar la renta a través de diferentes sociedades, el peso, como explicaba Lorna, tiene que estar en la persona física. Entonces lo que andan buscando es que esa persona pueda explicar su estilo de vida, de dónde vienen esos ingresos, de dónde los obtiene, retener lo más instantáneamente posible la renta para que el Estado tenga un flujo más continuo de dinero. Pero digamos, un asalariado, aunque de repente no se le vea alterado la cantidad de impuesto que tenga que pagar al final del año, sí va a tener que declarar. Que es un proceso al que no estamos acostumbrados. Un asalariado que tiene otras rentas, y eso sí estamos acostumbrados, porque hoy por hoy el asalariado que tiene otras rentas tiene que hacer esa declaración. Incluso si tiene otras rentas, si está en una asociación solidarista, tiene hoy por hoy la obligación, está en la ley 6970. Lo que sí tenemos que tener presente es que estas retenciones o estas integraciones van a ser con diferentes tipos de renta en la fuente, que luego tengo que considerar eso como un adelanto. Okay. Los pensionados van a recibir el mismo tratamiento, entiendo, que los asalariados. ¿Qué sucede si soy un pensionado que además recibo ingresos por 1 o 2 alquileres? Don Randall. Buenos días, Eugenia, y buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Efectivamente, yo diría que la respuesta muy sencilla es que sí, los pensionados van a tener el mismo tratamiento fiscal que van a tener los asalariados. ¿Y esto por qué? Porque todas las personas físicas vamos a entrar dentro de este nuevo concepto, que es el impuesto a la renta de las personas físicas, como el IRPF, así lo van a escuchar a los diputados y a las demás personas que se refieran a esto. Entonces tenemos que visualizar dos canastas, la canasta general y la canasta especial. ¿Qué vamos a poner en esa canasta general? En esa canasta general, y así respondo su pregunta, van a entrar los salarios, van a entrar las pensiones y jubilaciones de cualquier régimen obligatorio contributivo, los ingresos por servicios profesionales o cualquier actividad económica y las rentas del capital inmobiliario, que son los alquileres. Entonces, si yo soy pensionado y tengo 2 apartamentos, los cuales alquilo y que construí después de que me pensioné con mi liquidación, voy a tener que a final de año presentar una declaración donde en esa canasta de las rentas generales voy a incluir tanto mis ingresos por pensión como mis ingresos por alquileres. Y veamos un ejemplo muy sencillo y algo muy importante. Todas las personas físicas vamos a tener derecho a algo que se llama el mínimo vital, que son 10.104.000 colones que se va a ir ajustando anualmente de acuerdo con inflación y otros factores. Entonces, esa persona lleva sus ingresos por pensión, sus ingresos por alquileres a esa canasta general. A esos ingresos le puede restar esos 10.104.000 y sobre ese monto es que va a aplicar una tarifa escalonada. Veamos un ejemplo muy sencillo. Una persona que entre pensión y alquileres gana al año 30.104.000 colones, le resta 10.104.000 colones, que es ese mínimo vital que todos vamos a tener como exento, y le queda una renta neta, por llamarlo así, aunque la ley cambia los términos, de 20.104.000. Ahí va una escala, que en este caso sería un 25%, y esa persona pagaría 5 millones aproximadamente de impuestos. Pero, redondeando, respondiendo a su pregunta, sí van a tener un tratamiento idéntico, un pensionado a un asalariado,
y en este caso los alquileres los mete dentro de esa canasta para poder tributarlos bajo el nuevo régimen. Una cosa interesante que nos comentaban para los artículos es la diferencia entre cuando yo recibo los alquileres y califican como una renta pasiva, ¿verdad? Es decir, pues tengo un par de alquileres, o cuando ya es una actividad económica. ¿Cuál es esa frontera? ¿Cuál es ese límite? Vamos a ver, y es una pregunta relativamente sencilla de responder. La nueva ley, esto actualmente lo tenemos vía reglamentaria, pero la ley es muy clara. Cualquier actividad de alquileres se va a considerar una renta del capital inmobiliario, salvo que usted decida tener una persona contratada y que va a estar registrada ante la Caja Costarricense de Seguro Social, y ahí sí usted puede optar a que eso no sea una renta del capital inmobiliario, que es una renta pasiva, y se convierte en una actividad lucrativa, pero es voluntario. La regla es, todos van a hacer una renta pasiva, salvo que decida contratar a una persona, registrarla en la caja y ya tener una actividad lucrativa de alquileres. Muchas gracias, don Randall. Los que sí están, como nos adelantaba doña Dunia, muy acostumbrados a declarar y lidiar con Hacienda son los trabajadores independientes. ¿Cómo será el proceso para ellos, don Fabio Salas? Y algunas personas piensan que este es tal vez el grupo de personas que se pueden ver más beneficiados con el proyecto. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Eugenia. Un placer de verdad compartir con los colegas y con todos los que nos ven. Sin duda hay un cambio importante, tal vez en la metodología. Los trabajadores independientes hoy por hoy están sí más acostumbrados a la presentación de las declaraciones, por supuesto el impuesto sobre la renta, sobre las utilidades que genera con su actividad lucrativa, también el IVA y otras obligaciones periódicas mensuales. Y sí establece el proyecto un cambio importante. Yo creo que lo primero que uno podría identificar es que el proyecto, a diferencia de lo que tenemos hoy, equipara el tratamiento fiscal que tienen los asalariados y las personas que hoy por hoy desarrollan una actividad lucrativa, una actividad profesional, ¿verdad? Hoy por hoy la normativa lo que establece es que una persona que tiene, por ejemplo, un médico que tiene su consultorio, puede sin duda, más bien debe sumar el total de los ingresos anualmente, puede deducir los gastos que son propios de su consultorio, el alquiler, por ejemplo, el salario de algún colaborador que tenga, el internet, demás gastos propios de su actividad, y al final tiene una utilidad sobre la cual se aplican las tarifas escalonadas que tenemos en la ley, y ese es el impuesto que tiene por pagar, con un tramo exento que ronda un poquito más de 4.100.000 colones, ¿verdad? Cuando comparamos con el tramo exento que tienen los asalariados, que por supuesto es un periodo mensual, es bastante más alto si se anualiza ese tramo exento. Entonces, de alguna manera se está equiparando el tratamiento, por lo menos en cuanto a los tramos exentos, tanto de asalariados como personas físicas con actividad lucrativa, y también se les aplica lo que ya don Randall nos señalaba y en el procedimiento que también doña Lorena nos planteaba desde el principio, en la identificación de esa base general. Después podemos aplicar el mínimo vital tanto para los asalariados como para las personas con actividad lucrativa cuando identifico ese monto. Entonces, tal vez el proyecto lo que plantea es precisamente la necesidad inicial de, como trabajador independiente, como profesional liberal, sumar o identificar cuál es mi base imponible general, ¿verdad? Si tiene únicamente una actividad lucrativa como tal, sigo con el ejemplo del médico, él deberá sumar el total de sus ingresos, como se hace actualmente, podrá deducir los gastos que la ley expresamente le autorice, que fundamentalmente son todos aquellos que son útiles y necesarios para el desarrollo de su actividad, y a ese total va a poder restar el mínimo vital, y con ese dato, con ese total, con ese resultado, entonces aplicar las tarifas que están planteadas en el artículo 44. Aquí sí hay un tema que el proyecto en esos tramos está identificando un primer tramo exento, que obviamente desde 0 colones hasta los 4.728.000 colones, y a partir de ahí empezamos con una tarifa escalonada que empieza en un 10% y sube 5 puntos porcentuales, 5%, hasta llegar al último tramo, que sí se está agregando un tramo mayor de hasta un 30%. Es decir, todo aquel exceso que supere los 37.800.000 colones aproximadamente, con el proyecto, si se convierte en ley, pasaría a tributar hasta un 30%. Hoy por hoy,
la normativa establece una tarifa o la tarifa más alta por los excedentes, creo que son más o menos de 20 millones en adelante anualmente, una tarifa solo del 25, con el proyecto sí se supera. Entonces, creo que en términos generales estos contribuyentes, estas personas físicas con actividad lucrativa, pueden tener sin duda ahora la posibilidad de aprovechar un mínimo vital. Se equipara también los tramos exentos a la hora de aplicar las tarifas. En contraposición hay un tramo mayor en donde tendrían que pagar más impuestos aquellos que tengan una utilidad mayor al final del periodo como tal. Cuando tenemos ya identificado precisamente cuál es la tarifa como tal que se tendría que pagar a partir de los tramos, entonces podemos descontar o deducir lo que podríamos entender como pago a cuenta. Los pagos parciales que hoy por hoy se realizan se mantienen en el proyecto. Obviamente eso los podemos restar para identificar cuál es el monto que tendríamos que pagar al final del periodo fiscal. Podríamos también descontar, por ejemplo, si tengo una relación comercial con una institución pública, hoy por hoy la retención de la institución pública cuando cancela los servicios a ese profesional es de un 2%, el proyecto plantea un aumento al 3% y esa deducción, más bien esa retención del 3% también se podría deducir al final del periodo. Y bueno, por supuesto, si tiene alguna inversión que también tenga de un bien inmueble, por ejemplo, un alquiler que también tenga que sumar en esa base general, pues si hay alguna retención asociada, pues también se podría descontar para ya tener al final del periodo, a la hora de presentar su declaración, la cuota líquida exigible para el pago, ¿verdad? Que eso es básicamente lo que se estaría planteando a nivel del proyecto. Don Fabio, hemos estado hablando del mínimo vital, el mínimo vital, el mínimo vital. Cuéntenos, explíquenos en términos bien sencillos, el mínimo vital y el monto, que ha sido motivo de un poquito ahí de incerteza, ¿no? Sí, absolutamente. El proyecto establece puntualmente que es un monto, a ver, usualmente le decimos mínimo vital, creo que en el proyecto nada más dice el mínimo necesario, no sé si exactamente es vital el término que se utiliza, pero bueno, en definitiva es ese monto que entiende el proyecto, entiende la norma, que es necesario para cubrir las necesidades básicas de una persona, ¿verdad? Partimos, como ya también doña Lorna lo señalaba desde el inicio, partimos de un sistema tributario en donde primero identificamos el contribuyente, en este caso persona física, entendemos cuáles son sus ingresos y también entendemos cuáles son los gastos mínimos que necesita para subsistir con cubrir sus necesidades básicas. Un poco esa es la idea de estos mínimos, de este mínimo vital. Y sí hay una discusión, una diferencia en el monto. El proyecto plantea que ese monto es de 10.104.000 colones según el texto del proyecto y establece que se va a actualizar anualmente con índices, creo que es precios al consumidor, ¿verdad? Sin embargo, cuando revisamos la normativa que está vigente hoy en día y anualizamos el tramo exento de los asalariados, nos damos cuenta que ese mínimo debería ser 11.290.000 colones más o menos para equipararlo al mínimo que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces ahí hay tal vez un desfase, una diferencia entre lo que se establece puntualmente en el proyecto, como se presentó a la Asamblea, y el dato que tendría que actualizar. Creo que incluso este punto fue uno de los aspectos que el señor ministro aclaró, que se debió a un error y que necesitamos entender que eso se va a actualizar. Muy probablemente si esto se convierte en ley, ese tramo va a cambiar, porque se actualiza anualmente o periódicamente, en consecuencia pues eso va subiendo conforme el índice catalán. Es ahí para agregar y en abono a tu preocupación como asalariada, ese mínimo vital es esencial porque, como bien lo dijo Fabio, es una cantidad que determina el fisco que supuestamente suple todas las necesidades básicas de la familia: alimentación, vivienda, vestido, educación y demás. ¿Qué va a pasar con los asalariados? Las personas que únicamente reciben rentas del salario, ¿verdad? Que reciben un salario pagado por su patrono. El patrono tiene que ver si esas rentas superan ese mínimo vital. Si vos agarras el mínimo vital, que es 10.104.000, y lo divides entre 12, significa que vas a tener un mínimo vital exento de 842.000 colones por mes. Entonces, solo en el caso que tu salario supere esos 842.000 colones por mes, el patrono va a aplicar una retención del 15% sobre el exceso de esos 842.000 colones. Si solamente recibes renta del salario, ya el patrono te retuvo el 15% sobre el exceso y dormís tranquila, ya no tenés nada más que hacer. Cuando si recibís otro tipo de rentas, como ya bien lo han explicado los compañeros, entonces ahí sí tenés que hacer el ejercicio de identificar las rentas
integrarlas en la base que corresponde, sumar las bases para poder presentar el impuesto al final del año, que lo que busca la ley es precisamente eso, que paguemos más conforme nuestros ingresos aumentan, ¿verdad? Para cumplir con el principio de capacidad económica. Aquellos que mayor riqueza posean deben de contribuir en mayor medida con el Estado. Hay tres detallitos importantes. Uno es que se establece una tarifa general de retención del 15% sobre el salario. Eso para algunas personas va a significar más impuesto de renta, porque hoy tenemos una escalabilidad de acuerdo al monto del salario que hace que la tasa efectiva muchas veces sea un 12, un 10.25, un 11. Hoy un grueso de la población, o sea, todos quedaríamos con un 15%. Eso está tratando a todos los asalariados por igual. Ese es un detalle muy importante, ¿verdad? Entonces, los está tratando exactamente como si ganaran lo mismo, pero le está diciendo 15% sobre el exceso. El otro es los trabajadores que tienen varios empleadores. Hoy la ley dice que uno como trabajador tiene que reportarle al patrono que gana más aquel monto que gana en otro lado para que se lo aplique. Con esto cambia y dice todos los patronos tienen que retener cuando se exceda ese 15%. A los patronos les va a significar estar pidiendo a los empleados, mire, dígame porque le establece una responsabilidad solidaria, si no retiene, dígame si se trabaja en otro lado o demás, para asegurarme que yo cumplo mi deber. Hoy eso es lo que hace el patrono. Con el otro sistema, todos los patronos, si el empleado le dice que tiene más o tiene menos patrón, no le interesa, lo que le interesa es si cubre el exento y le va a hacer la retención del 15%. Entonces en la relación obrero-patronal hay un cambio, porque hoy yo, empleado, tengo que informar al patrono. En el otro simplemente si el patrono tiene que retener, le va a retener igual el 15% y lo va a pasar al fisco, esa responsabilidad solidaria que le pone al patrono, que es algo que por sí hoy mucha gente no practica, ¿verdad? No le reporta al patrono, porque ya sea porque saben que sus ingresos no superan el exento o porque el patrono no es vigilante. Pero el deber de retención que está trayendo hace que los patronos tengan que ser muy cuidadosos siempre con el tema de si el empleado está o no haciendo otros ingresos por salario. Un tema muy puntual, porque ahora que estamos hablando de eso también es algo importante que yo creo que conviene identificar, y si este proyecto se convierte en ley, creo que probablemente sería importante ajustarlo en la ley para no causar confusión. Porque lo que doña Lorena nos señalaba, tiene por supuesto todo el sentido, que se tendrá que hacer una retención del 15%, también como doña Lorena señalaba, en aquellos casos en donde el salario supere el tramo exento del mínimo vital. Sin embargo, la redacción de la ley, pues básicamente dice 15% sobre retribución pagada mensual, ¿verdad? En algunos casos uno podría interpretar que eso aplica sobre el total del salario, y podría dar su supuesto entonces donde el patrón retiene incluso un monto mayor a lo que finalmente ese trabajador tendrá que cancelar, que después con un deber de devolver, y la parte operativa se puede complicar bastante. Entonces probablemente este sea uno de los puntos que en la discusión legislativa sea conveniente identificar y ajustar para no tener, digamos, interpretaciones distintas o inseguridad jurídica al final si la ley si se convierte en ley. Entiendo, don Fabio, entonces que podrían haber casos en que la retención que le hagan a una persona al final del año sea más de lo que le tocaba pagar y Hacienda tenga que devolver plata. Sobre todo cuando tenés no solo salario, sino además habría que sumar a la base general algún otro ingreso por una actividad lucrativa, ¿verdad? Por una actividad económica. Entonces, podría darse ese posible si la interpretación de la norma o si se aplica ese 15% sobre el total del salario sobre todo, lo cual creo que no es lo que se persigue, entenderíamos, pero por supuesto sería conveniente ajustarnos a la ley para tener seguridad jurídica. El tema es que ahí, y no sé si Fabio, al igual que yo comparte, se pone un énfasis en la redacción en cuando los empleados reciben otros pagos, otras retribuciones, o sea, temas de dietas, comisiones y demás, donde dice habrá una retención que podrá ser hasta de un 15%. Hoy hay una redacción similar en la ley. El punto es el peso que le está poniendo, ¿verdad? Porque ya hay una intencionalidad de sumar todo salvo los viáticos. O sea, todo lo que el trabajador reciba en su relación obrero-patronal quedaría grabado.
Entiendo. Sí, aunque yo creo que la intención del legislador no es esa, porque más adelante, cuando nosotros avanzamos en el proyecto y vamos a la parte de retenciones y la regulación propiamente tal de mínimo vital, yo creo que ahí sí se establece claramente de que para que surja el deber de retención del 15% tiene que ser sobre el exenso del mínimo vital, porque si no, no tendría sentido. El fisco tendría que estar constantemente haciéndole devoluciones a los asalariados, y con la agilidad que actualmente se maneja en los procesos, eso complicaría demasiado la vida de la administración tributaria. El tema es la redacción. Sí, El tema de tal la vez redacción. proponer en la discusión del proyecto una moción para que quede aún más claro, pero sí, evidentemente, porque si no a todas luces sería inconstitucional esa retención del 15% sobre la totalidad de los ingresos. Que ese 15% sí se establece sobre las dietas, ¿verdad? En las dietas no va a haber deducción alguna, es un 15% que tiene que retener el pagador de la dieta sobre el monto bruto de la dieta, pero sí el mínimo vital siempre lo tenemos que tener presente para poder sumar las bases, integrar las bases y establecer la cuota tributaria que al final nos toca pagar. No, es que a mí me llama muchísimo la atención en la 9635 y en esta. Uno nota un poder que se le da a la administración tributaria importante de regular vía reglamento, cosas que para uno como contribuyente algunas sería deseable que estuvieran claras. Por ejemplo, en el tema de gratificaciones y demás dice, podrá ser hasta un 15, pero ¿cuánto es lo que me van a aplicar? Podrán haber exenciones vía reglamento, pero ¿cuánto es? ¿Cuáles y quiénes van a poner esas excepciones? Termina siendo la administración tributaria. Entonces, a mí sí me inquieta muchísimo el tema de la certeza. Entiendo que tengan que tener rango de discreción, pero la certeza para el contribuyente de cuánto me van a retener, en qué monto me van a retener, porque lamentablemente a veces decimos, después lo corregimos vía moción o en el reglamento lo van a ajustar y entonces se van dando esas imperfecciones que hacen que el tema de seguridad jurídica que debería tener el contribuyente, el empresario, no sea el que uno desearía. Anda, le tengo una duda básica, pero que creo que es muy necesaria para los contribuyentes que no estamos como muy duchos en esto de declarar renta y todo. Cuando hablamos de los ingresos totales, por ejemplo, del salario, cuando hablamos del mínimo vital y todo esto, primero son cifras anualizadas, ¿cierto? Correcto. Y lo segundo es, cuando estamos hablando del salario, ¿es mi salario neto o bruto? No, cuando hablamos de que, como decían los colegas y doña Dunia, cuando hablamos del salario y usted solo tiene esa renta del salario, es su renta exclusiva, ese monto va a pagar un salario, un impuesto mensual por rentas del trabajo personal dependiente, como lo venimos haciendo hoy. Ahora, el gran cambio y el gran paradigma que rompe esta ley, que es lo que hacen los españoles, que es donde estamos copiando ese modelo, pero también pasa en otros países como Estados Unidos, es que ya las personas físicas vamos a tener que contratar a los colegas de doña Dunia, que van a tener muchísimo trabajo, porque doña Eugenia, si usted tiene otros ingresos, va a tener que contratar a un contador que le ayude a preparar esa declaración anual. Entonces tiene que anualizar su salario, tiene que anualizar las rentas de sus alquileres, tiene que anualizar sus pensiones, digamos, puede ser alguien que esté pensionado y aunque esté pensionado, haga Uber. Uno se encuentra personas en la calle que están pensionados y hacen Uber. Entonces, todo eso va a ir en esa declaración y los va a tener que anualizar. Y no estamos acostumbrados con eso, pero hay otro problema, si usted lo quiere analizar, y es que cuando hay retenciones en la fuente, como las del salario, y algunas otras, como los alquileres, que tienen una retención del 15% mensual, resulta que esas retenciones no van a subir del 15%, pero al final la escala puede llegar hasta el 30%, y los ticos que somos malísimos para ahorrar, vamos a tener que ir a pedir prestado para poder pagar impuestos. Entonces vea el problema endémico que esto puede generar. Precisamente quisiera hablar con doña Dunia de eso. Actualmente hay pagos parciales de renta. ¿Cómo va a funcionar esto para las personas físicas? Y no vaya a ser que en diciembre a todo el mundo se le vaya el aguinaldo y más en ya no solo pagar el marchamo, sino también pagar renta. Sí, como decía Randall, no somos muy buenos ahorrando, ¿verdad? Y realmente los adelantos, seguimos con 3 adelantos de renta durante el año, como hoy está, para las personas que hacen esas actividades que los obliga a declarar anualmente, ¿verdad? Que además del salario tienen otras actividades, por lo cual tienen que
declarar anualmente. Seguimos con los 3 adelantos de renta. Tal vez un cambio importante que viene con mucho énfasis ahí es el hecho de que cuando la persona sea la primera vez que se está inscribiendo en Hacienda, tributación le dice, decláreme usted fundamentalmente, determine usted de manera fundamentada cuál es el monto de los adelantos que usted va a pagar ahora que recién se está inscribiendo. Y si no lo hace, yo tributación se lo voy a hacer de oficio. Entonces, de oficio, ¿cómo exactamente? No dice. Entonces yo me puedo imaginar que va a buscar su base de datos y ve cuánto gana en promedio una persona en ese área, ¿verdad? Que sería un escenario terrible, porque ahí tal vez usted empezando no va a ganar lo que gana una persona que ya tiene 4 o 5 años en el mercado. Entonces, le da a la administración tributaria la facultad de determinar de oficio el monto del adelanto de renta para esa persona que por primera vez se está inscribiendo en Hacienda. Para las otras personas, pues, seguimos con la práctica actual, se saca un promedio, ¿verdad?, de los 3 últimos años y se paga la cuota de manera durante el periodo de junio, septiembre y diciembre, y si no, es más bajo que el monto pagado de renta del año anterior, se calcula con base al año anterior. Entonces ahí va a ser similar a como hoy lo estamos haciendo. Lo que realmente es novedoso es la facultad que le da Hacienda de determinar de oficio esa cuota que usted tiene que pagar, ese adelanto. También una cuestión importante ahí agregar respecto a los pagos parciales. Pongamos el ejemplo sencillo para no perdernos, ¿verdad? Yo soy asalariado, supero el mínimo exento, me van a retener un 15% sobre el exceso de ese mínimo exento y a la vez también facturo servicios profesionales. Entonces yo tengo la obligación de integrar esas rentas. ¿Qué es lo que pasa? Que con el salario mes a mes me van a ir reteniendo ese 15% sobre el exceso. En cambio, con los servicios profesionales es hasta el final del año que yo los voy a declarar. Hasta el final del año que yo los voy a declarar, sumándolos junto con el salario, para ver si de la suma del salario de los servicios profesionales, cuánto más tengo que pagarle al fisco, y ahí, como bien decía Randall, tengo que ir preparando el ahorro para hacerle frente a ese impuesto, porque puede ser que tenga que pagar muchísimo más que el 15%, puede llegar a la escala del 20, del 30, dependiendo del monto de mis ingresos. Bueno, ese 15% que mensualmente me viene reteniendo el patrono, yo igualmente lo voy a poder compensar con los pagos parciales, en el momento en que me toque los pagos parciales. La ley ahí se establece expresamente que ese monto que ya previamente me retenieron mensualmente por parte del patrono, yo igualmente lo podría aplicar a los pagos parciales, de manera que no tenga que hacer un desembolso de efectivo si ese monto llega a cubrir los pagos parciales. Perfecto, muchas gracias, doña Lorna. De hecho, la siguiente pregunta es para usted. ¿Qué pasa con las rentas pasivas? Que son, por ejemplo, rendimientos de certificado de depósito a plazo, dividendos de empresas donde yo participo como socio, o bien incluso inversiones fuera del país. Tal vez esa última parte podemos abrirla a discusión entre todos, porque es un tema polémico. Bueno, yo creo que si pasa el proyecto con las rentas pasivas, se viene a normalizar, bueno, a por lo menos a establecer en una norma lo que arbitrariamente ha venido haciendo la administración tributaria a través de una interpretación muy alegre del principio de territorialidad, y lo peor avalada por la Sala Constitucional, ¿verdad? Pero vamos a lo siguiente. Actualmente, ¿qué pasa con las inversiones que nosotros tenemos? Bueno, las inversiones que hagamos en el país, las entidades financieras nos van a hacer una retención del 15% y ya para de contar. Las inversiones que nosotros tenemos en el exterior, en principio, conforme lo establece la legislación actual, no deberían por qué estar grabadas, porque son rentas extraterritoriales. ¿Por qué? Porque según nuestro sistema de rentas solamente se graban las rentas que se produzcan en Costa Rica, que son rentas de fuente costarricense, las que provienen de servicios prestados, bienes localizados y capitales usados en el país. O sea, si el capital yo lo saco al exterior, lo invierto en un título, en una acción que me va a generar un rendimiento, eso se está generando extraterritorialmente y en principio no debería estar sujeto a retención. ¿Qué es lo que pasa? Que la administración ya desde hace unos años viene interpretando que si el capital se formó en Costa Rica y yo lo saco al exterior,
Como el capital no pierde su carácter de renta de fuente costarricense y está ligado a la estructura económica que lo produjo aquí, las rentas accesorias que produzca ese capital, los intereses, los rendimientos, van a ser igualmente grabados como si se tratara de una renta territorial. O sea, la renta extraterritorial, por interpretación de la administración tributaria, se convierte en renta territorial, renta de fuente costarricense. La Unión Europea, y yo creo que todos estamos al tanto de las noticias, recientemente nos incluyó en la lista gris de países no cooperantes. Precisamente ¿por qué? Por ese tema de las rentas de capital, porque no hay claridad, porque la norma dice una cosa y la administración y los tribunales interpretan otra. Y la línea de la administración y los tribunales es precisamente esa, que si yo realizo inversiones en el exterior, esas inversiones, y el capital es de fuente costarricense, fue creado en Costa Rica, el rendimiento que genere esa inversión, ese interés, yo lo tengo que incorporar como renta de fuente costarricense y declarar al respecto. ¿Qué pasa con el proyecto? Pues ya eso se pone en la norma. Las rentas que vengan de rentas de capital mobiliario, como usted bien lo dijo, intereses, dividendos y otro tipo de rentas, se produzcan en territorio nacional o se produzcan fuera del territorio nacional, va a haber que tributarlas. Pero ojo, la vamos a tributar en la base especial, porque esas rentas no entran en la base general que van a la escala contributiva que tiene una tarifa progresiva, sino que van a la base especial, que de especial lo que tiene la base es que se aplica una tarifa del 15% sobre el monto que yo perciba. Entiendo, entiendo. Don Randall, ¿cuán cerca o cuán lejos nos deja esta situación de una renta mundial? Ok, tal vez ahí hay algo que he visto también y es importante, porque precisamente el día de ayer, la comisión especial que se creó en el Congreso, ya el Poder Ejecutivo volvió a, decirlo así, reconvocar los proyectos de ley para salirnos de la lista negra de la Unión Europea. Negra porque tiene consecuencias y que ya estamos viendo con países como Alemania y algunos otros países de la Unión Europea. ¿Qué tanto nos deja esto cerca de renta mundial? Algo que sí creo que tengo la obligación, me veo en la obligación moral de aclarar, doña Eugenia, es que la Unión Europea no le está pidiendo a Costa Rica, ni le ha pedido a ningún país del mundo aprobar un sistema de renta mundial, porque realmente esto nos deja con un sistema de renta mundial en relación con las rentas pasivas o un principio de territorialidad ampliado. Pero realmente, en el fondo, llámelo como usted quiera, sí es un concepto de renta mundial basado en de dónde es el residente, ¿verdad? El residente costarricense que va a tener que pagar por los ingresos por intereses que genera en China, en Estados Unidos, donde cero. Entonces nos deja muy cerca, pero ojo que la Unión Europea no está pidiendo eso para excluirnos de la lista negra y precisamente dos de los proyectos de ley que están siendo o que fueron convocados y que están siendo analizados por la Comisión Permanente para este tema están o tienen un fin que es adaptarse a lo que la Unión Europea está pidiendo, que le ha permitido a otros países como Uruguay, Hong Kong, Seychelles, salir de la lista negra de la Unión Europea. Pero sí nos deja con medio pie dentro en renta mundial, porque efectivamente nos van a gravar por esos ingresos que obtengamos en el exterior, rentas pasivas, como decía muy bien Lorna. Don Fabio. Sí, un tema también importante. Comparto absolutamente tanto lo que ha dicho doña Lorna como don Randall, porque sin duda el tema es, creo que un poquito distinto a lo que podría ser una solución que sí nos permita salir de la lista negra sin necesariamente entrar a una renta mundial con respecto a estas rentas pasivas. Ahora, cotejando lo que se propone en el proyecto contra lo que aplica hoy por hoy la administración tributaria, creo que hay aquí podría ser un lunar blanco en la sábana, ¿verdad? Un poquito más oscura, y es que sí se permitiría descontar los impuestos que yo soporto cuando invierto ese capital en el extranjero. Siguiendo o utilizando algún ejemplo, si yo coloco un capital en Estados Unidos y por ese rendimiento soporto una retención del 10%, porque ese es el impuesto que aplica en ese país para esa renta pasiva, ese 10% yo podría utilizarlo, descontarlo del impuesto que tendría que pagar en Costa Rica, que sería del 15%. Eso quiere decir que acredito el impuesto soportado allá y tendría que pagar acá solo el 5% restante.
Hoy por hoy, con la interpretación, creemos contraria a la ley que está planteando la administración tributaria, eso no es viable. No puedo aprovechar ninguna retención por impuestos que soporten el exterior cuando tengo estas rentas pasivas del exterior, y en muchos casos incluso se ha agravado al 30% como si fuese una renta empresarial, ¿verdad? Entonces estamos como en el peor de los mundos, que creo que el proyecto por lo menos sí claramente establece que tendríamos que aplicar una tarifa del 15% y nos permite esa posibilidad de descontar el impuesto soportado en el exterior. Claro, esta no es la única solución a la lista de la Unión Europea. Hay otros proyectos y bueno, seguiremos atentos a ver qué pasa en esas discusiones. Don Fabio, las empresas van a haber muchos cambios si este proyecto supera el debate legislativo y se llega a aprobar tal cual está planteado en este momento. ¿Cuáles son los 3 cambios que usted considera más importantes para las empresas? Sí, hay algunos cambios. Sin duda, tal vez quienes más cambio van a notar de manera inmediata y muy intensa son las personas físicas. Porque las personas jurídicas, pues hoy por hoy el mecanismo que se declara las utilidades cuando tenemos una actividad lucrativa y la necesidad de integrar rentas que también obtengo por inversiones pasivas, ya sea rentas de capital mobiliario y inmobiliario, de alguna manera en el proyecto se mantienen. Pero sí hay algunos aspectos que puntualmente, para atender su consulta, 3 muy relevantes a criterio nuestro. Uno de ellos es, hay una limitante a la posibilidad de calificar como deducibles los intereses que las empresas pagan por créditos que necesitan en su operación. Esa norma hoy por hoy existe, es una norma que conceptualmente se llama subcapitalización, ¿verdad? Limita precisamente la posibilidad de deducir esos intereses, pero hoy por hoy la norma lo que establece es que primero es un límite que se calcula con un 20% de la utilidad de la empresa al final del periodo antes de aplicar impuestos, amortizaciones, depreciaciones, ¿verdad? Y además, creo que este es el punto más relevante, hoy por hoy establece la norma que esa limitante opera cuando la empresa paga intereses a alguna institución que no sea una institución financiera regulada en nuestro país. Dicho de otra manera más sencilla, si yo tengo un crédito porque estoy empezando con mi empresa y necesito expandir operaciones o incrementar producción y demás, y ese crédito yo lo tengo con una institución financiera regulada, hoy por hoy puedo aprovechar el 100% de los intereses como gasto deducible por estar precisamente directamente relacionado con la actividad lucrativa que desarrolla la empresa. La norma elimina esa exclusión, o dicho de manera más sencilla, incluye también la limitante para aquellos intereses que sean vinculados o que se deriven de un crédito que tengo con un banco en el país. Además establece que yo tengo igual un límite del 20%, que ese límite del 20% no se va a calcular con un porcentaje de la utilidad al final del periodo, sino sobre el interés neto que yo tenga, es decir, el interés que pago versus el que reciba eventualmente la empresa. Ese es el interés neto y sobre ese monto voy a tener que aplicar el tope de los 20% de la deducibilidad. Si tengo más intereses que sobrepasan ese tope, los podría aprovechar, al igual que se establece la norma actualmente, pero el problema es que el proyecto me lo limita a 4 años para poder aprovechar esos excesos. ¿Qué es lo que ocurre en una empresa pyme que está empezando, se apalanca para empezar a crecer? Probablemente el crédito sea un periodo más largo y los primeros años de ese crédito lo que estás es amortizando. Entonces, probablemente va a llegar un punto en donde pasen esos 4 años, igual voy a tener un tope de intereses que no puedo aprovechar como gasto deducible y eso sin duda va a significar alguna presión importante en las empresas que hoy por hoy no tienen y que sin duda es un tema que consideramos relevante que está planteando el proyecto de ley. El otro tema sin duda es esto también ha sido objeto de mucha discusión, es la eliminación de los tramos graduales para las pequeñas y medianas empresas. Hoy por hoy la normativa establece que si una compañía al final del periodo fiscal factura o genera ingresos brutos por debajo de los 122 millones aproximadamente, podrá aplicar una tarifa entre un 10 y un 20% y si supera esos 122 millones ya pasa a tributar al 30% como el total de las compañías. Esta tarifa gradual se estaría eliminando en el proyecto y estaría buscando que todas las empresas, independientemente del tamaño, paguen el 30% sobre la base general, sobre el total de la utilidad que generarían al final del periodo como tal. De alguna manera esto se ha cuestionado, se ha comentado que probablemente hay un tema de la progresividad de los tributos que habría que revisar en la discusión en la Asamblea,
si se cumple o no en la forma que está planteado el proyecto. Y bueno, el otro, por supuesto, está muy vinculado con lo que estábamos hablando recientemente, ¿verdad? El tema de la renta mundial en las inversiones pasivas, que también aplicaría así para las empresas. Cualquier empresa que, incluso algunas por una disposición regulatoria, por obligación de un regulador, por ejemplo, sector financiero en algunos casos, necesitan realizar algunas inversiones de los recursos que la empresa genera. Muchas de esas compañías colocan esos recursos, ese capital en el exterior, y ahora van a tener que pagar el 15% por este concepto de renta territorial, digamos, extendido, o renta mundial en ese caso en específico. Yo creo que eso tal vez son para puntualizar 3 aspectos que consideramos relevantes que se estarían generando a nivel de las personas jurídicas en el proyecto. Yo agregaría ahí un aspecto más, porque es algo que nosotros hemos estado esperando reforma tras reforma, reforma tras reforma renta, y es que en el proyecto sí se prevé expresamente la amortización de los intangibles, que ha sido un tema de larga discusión con la administración tributaria, porque actualmente los intangibles prácticamente ninguno se puede amortizar. Un intangible, por ejemplo, son los derechos de uso de marca, los derechos de llave, los dibujos para producción, los procesos de producción y demás. Cuando usted quiere una franquicia, por ejemplo, para poder hacer hamburguesas, no solamente incluye el uso de la marca, sino que también incluye el procedimiento para hacer la hamburguesa y para que la hamburguesa salga igual en todas partes. Entonces, actualmente el proyecto hace un cambio importante respecto a nuestra legislación actual, que no permite la amortización de los intangibles, salvo en casos muy excepcionales, pero ya si llega a pasar, ¿verdad?, el proyecto en la Asamblea Legislativa, queda claramente establecido de que sí voy a poder aprovechar esa marca, ese proceso productivo que yo haya generado y que le establezca un valor y una vida útil determinada, lo voy a poder amortizar, al igual que yo tengo un bien inmueble o que tengo un vehículo que paso la depreciación por el uso y el desgaste de ese bien inmueble o ese vehículo. Ese proyecto, precisamente ese punto del proyecto que muy bien señala Lorna, de los intangibles, yo creo que es algo que todos hemos deseado y que en algún momento incluso hemos conversado de proponer un proyecto modificando, porque hoy el mundo es de intangibles. Exacto. Hoy el mundo es de intangibles, y empecemos con criptoactivos, que hay un proyecto de ley interesante al respecto. Vamos al tema de licencias, vamos al tema de propiedad intelectual. Hoy es un mundo de intangibles. Y software, todo lo que es software, todo lo que es desarrollo de propiedad intelectual, todo lo que es aplicación de tecnología. Hoy por hoy invertís una gran cantidad de recursos, necesitas muchos de estos elementos para producir la renta y no podés aplicarlo como un gasto deducible, pero sí te graban el ingreso. ¿verdad? Pero si te graban el ingreso, eso sí no se pierde. Entonces esa desproporción, ¿verdad?, que hay, creo que es importante, y eso sí es un elemento que uno dice, bueno, qué dicha que va a estar, porque era hora. Así, más tarde, por dicha que nunca es tarde, cuando dicha es buena, porque el tema es que eso lleva a que muchas veces las personas no puedan explotar toda la creatividad, a que incluso a veces, a ver, cuando se hace una legislación más engorrosa, se presta para que empecemos con las distorsiones, las interpretaciones, y hoy el mundo sí reclama definitivamente un mundo de intangibles, reclama una legislación que reconozca que eso es un gasto necesario para generar la renta. Entiendo, muchas gracias, doña Dunia. Vamos a cambiar un poquito de marcha en este momento para hablar un poco de manera muy puntual del proyecto del Marchamo, que es, como todos sabemos, el Poder Ejecutivo, me quedé en neutro. El Poder Ejecutivo envió un paquete de proyectos, y entre esos proyectos está el de renta global, pero también está un proyecto que cambia las reglas para el Marchamo, que es este pago que hacen todos los propietarios de vehículos, automotores y otro tipo de vehículos en el país. Don Randall, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Porque cuando gana alguien, y estamos hablando de impuestos, alguien gana pero alguien pierde con el proyecto que modifica el cálculo de Marchamo. ¿Qué pregunta más complicada, pero definitivamente es algo que la gente está muy preocupada con este tema, y es importante que lo expliquemos. Vamos a ver, la metodología actual que tenemos para calcular el impuesto al marchamo data de 30 años, y las mejoras o desmejoras, por llamarlo así, que se han hecho vía reglamento. Entonces el Poder Ejecutivo, desde alguna forma, ha venido
con este proyecto lo que viene es a tratar de solucionar la preocupación que muchos de nosotros tenemos. Dígame usted, doña Eugenia, ¿qué costarricense no ha, de alguna forma ha visto que su vehículo, en lugar de valer menos, que es lo que pasa en el resto de países del mundo, vale más todos los años? En Costa Rica los vehículos se aprecian y no se deprecian, y la estimable contadora nos puede decir cuál es el efecto de eso, que no tiene lógica desde ningún punto de vista. Entonces el gobierno trata de solucionar la metodología, ¿ok? Está bien. Una cosa es solucionar modificar la metodología para determinar cuál es el valor correcto de su vehículo. Ahora, esta nueva metodología nos va a hacer pagar más o nos va a hacer pagar menos, ¿verdad? Entonces, ayer, precisamente, después de varios cuestionamientos de los señores y señoras diputadas al gobierno de la República, el Ministerio de Hacienda puso a disposición cuáles los estudios técnicos de cuál va a ser el efecto recaudatorio de cada uno de estos 5 proyectos, que no dicen mucho. Pero si uno se va al que tiene que ver con la reforma al marchamo, ellos lo que dicen es, y dan un ejemplo, que en Costa Rica, bajo la metodología actual, un carro que cueste 4 millones paga lo mismo que uno de 20. Y con todo el respeto del señor ministro de Hacienda y los técnicos de Hacienda, no sé cuál será, qué le arroja la data a los colegas, pero a nosotros los ejemplos, aplicando la metodología actual y comparándola con la nueva, en un vehículo de 5 millones de colones, nos da que esa persona que tiene un vehículo con un valor fiscal de 5 millones de colones va a pagar 22 mil colones más, un 15.6% más de lo que paga hoy. Una persona con un vehículo con mayor poder adquisitivo, 50 millones de colones, que hoy paga 1.500.000 colones, va a pagar un 47% más. Entonces, la nueva metodología yo reconozco que es más progresiva. ¿Qué quiere decir que es más progresiva? Que va a pagar más el que tiene más. Pero ojo, el diablo está en los detalles. No quiere decir que el que tenga un vehículo de 5 millones también va a pagar más, al menos con los cálculos que nosotros corremos. Y no necesariamente ese ahorro que se está planteando sea así. Puede ser que se estén analizando casos muy particulares de vehículos muy concretos por parte del gobierno de la República, pero al menos esto es matemática o contabilidad aplicada a las fórmulas que ellos están planteando. Yo creería que en este momento, si tuviera que responder a la pregunta es, ¿gana el gobierno en cuanto a la recaudación? Perdemos los tenedores de vehículos porque probablemente vamos a pagar más, ganamos en cuanto a seguridad jurídica porque sí pareciera que ya no va a tener usted la apreciación de su vehículo todos los años. Pero al ser este un tema polémico, tal vez voy a parar acá y no sé si mis otros colegas o compañeros de mesa quisieran agregar algo. No, pero entonces sí sería, la mecánica sería que tal vez de aprobarse este proyecto tal cual está planteado, el primer año de aplicación uno podría eventualmente empezar a pagar más, pero lo que sí iría bajando paulatinamente es el valor fiscal del auto. Exacto. O sea, ya no tendríamos esas sorpresas de, exacto, ay, voy a ver cuánto cuesta mi carro del 2013, ay, más que el año pasado. Como bien dice Randall, el diablo está en los detalles. Actualmente, en el anexo del reglamento a la ley de impuestos de la renta, el periodo de depreciación de un vehículo son 10 años. Evidentemente, si usted extiende ese periodo de depreciación a 15, 20, 30 años, va a terminar pagando muchísimo más, ¿verdad? Porque se supone que en 10 años ya el vehículo se depreció completamente y no tiene ningún valor. Es igual cuando usted saca el vehículo de la agencia, por el solo hecho de sacarlo de la agencia, ya el vehículo perdió parte de su valor. Y lo inaudito fue el año pasado, cuando no le tocó pagar el marchamo, que un vehículo que se había comprado hace 3, 4 años tenía exactamente el mismo valor fiscal como si usted lo viniera sacando de la agencia. Entonces sí ganamos en seguridad jurídica, ¿verdad? Pero al final de cuentas este proyecto, al igual que el proyecto de renta que está presentado, tiene claramente un afán recaudatorio, ¿verdad? La intención detrás de esto es recaudar más. Por más que en la exposición de motivos del proyecto de renta se diga que esa no es la intención, que es hacer más equitativo el sistema para que reine el principio de capacidad económica y de progresividad y demás, evidentemente
al sumar, integrar todas las rentas, eso va a hacer que al final terminemos pagando más impuestos. Dunia. Sí, y efectivamente cuando escuchaba los porcentajes, porque no he hecho el ejercicio entretenido que hizo Randall con el vehículo, sí lo hice con temas de rentas de las personas, y en general muchas personas van a estar pagando entre un 15 y un 20% más de renta, y es la parte media de la población. Sí, que los que más ganan van a pagar más, sí, pero el medio, el grueso, está pagando más en renta. Si además de eso sumamos otras acciones donde van a haber unos aumentos de carga tributaria en temas que se están tramitando en este momento de impuesto de valor agregado y demás, significa que el grueso de la población va a tener menos renta disponible para ahorrar. Significa que tiene que orientar más al consumo en un mercado que los salarios no se incrementan así. Entonces ese impacto que usted va a tener de manera inmediata en el bolsillo, ¿verdad? Usted no lo supera en un mes o en 2 meses o en 3 meses. Las personas requieren al menos de 6 meses a 12, 18 meses para normalizar cuando tienen una disminución de sus ingresos. En este caso, no es que tengan una disminución de sus ingresos, es que tienen menos renta para poder disponer a cumplir sus tareas ordinarias, casa, educación, salud y demás. Y un tema importante también a resolver es la contribución a las cuotas de la seguridad social, ¿verdad? Porque también ahí vamos a otro tema. Al tener que integrar todas las rentas a las personas físicas, vamos a ver cómo reacciona la Caja Costarricense de Seguro Social con respecto a la contribución que tenemos que dar para los regímenes de salud y de pensiones. Pero hay algo que hay que corregir, porque también en la exposición de motivos del proyecto se dice que la carga tributaria en Costa Rica es baja. Sí, la carga tributaria en Costa Rica puede ser relativamente baja si tomamos solamente en cuenta los impuestos, pero es que esa carga tributaria hay que agregarle las cargas de la seguridad social como tales. Una práctica común internacional, es decir, que a la hora de decir, esta es la carga tributaria de un país X, sea este país Dinamarca, Estados Unidos o Costa Rica, lo que se incluye en ese concepto de carga tributaria es los impuestos más aquellas cuotas que la gente pague para seguridad social, ¿o no? Deberían de incluirse, si las cargas tributarias tienen una naturaleza jurídica tributaria, tal como lo ha establecido recientemente la Sala Constitucional, deberían de incluirse en la suma de la carga tributaria para llegar a establecer, porque ya no pasamos de un nivel del 15%, sino pasamos a un nivel de carga tributaria del 23%, lo cual hace una radical diferencia. Y también es un tema importante establecer por qué, porque hay diferencias entre las cargas que tenemos que aportar los asalariados respecto a la seguridad social y los profesionales independientes. ¿Por qué? Porque a vos como asalariado la carga obrera que te corresponde actualmente es un 10,54%, pero los profesionales liberales que llegan a determinada renta, obviamente dentro de los niveles más altos, los 3 últimos niveles que calcula la Caja Costarricense de Seguro Social, llegan hasta un nivel de colaboración con la seguridad social de un 18%. Entonces, si ya empezás a sumar ese 18% más el 10% que tenés como asalariado, más los impuestos que vas a tener que pagar de renta, más el aumento en el IVA, más todos los específicos que vienen, entonces la carga tributaria sí se vuelve muy importante. Es que precisamente cuando escuchaba a Fabio hablar de otro punto, me acordaba de que lo mencionó Lorna, el tema de la carga social, porque ese es un porcentaje que está directamente relacionado con mi renta neta, con mi ingreso menos gastos. O sea, es como otro impuesto de renta, aunque no le llamen así. Entonces, tenés una carga por la parte del impuesto de renta, tenés la parte de seguridad social como persona física y todos los aumentos y costos que vas a tener en tu estilo de vida. Entonces, eso significa que esa persona también va a tener menos dinero para inyectar en el mercado. Y eso significa que nos encarecemos como país. Eso significa que usted lo va a pensar muy bien antes de decidir ponerse una empresa, dar empleo a otros 2 o ser un empleado, porque cada vez al emprendedor le ponemos más cargas tributarias directamente a su bolsillo, a su capacidad productiva. En el proyecto de ley hablaba y se citaba lo que muy bien dijo Lorna, y también se decía, este mecanismo o el Fondo Monetario Internacional, el párrafo que citaban decía, como el mecanismo hoy de renta se presta para lo que llamamos a quebrar la renta, usar diferentes personas jurídicas para poder tratar de distribuir las cargas o bien por su operación, pero así a lo que querían decir, se debe poner o orientar hacia la persona física, pero en este proyecto de ley están
queriendo cubrirlo todo. Quieren cubrir la renta extraterritorial pasando disimuladamente de un sistema global a poner un pie en renta mundial, como decía Randall. Se resuelve lo de la persona física, le pusieron el tema a la persona física, pero también resolvieron lo de quebrar la renta porque están diciendo, estamos hablando de una situación de precios de transferencia, estamos hablando de una carga del 30% a todas las personas. Entonces, el estímulo para hoy tener una persona jurídica para una cosa y una persona jurídica para otra también se está rompiendo. Entonces, las acciones todas son realmente fuertes para el mercado porque son todas al mismo tiempo, citando lo que bien decía Fabio sobre el límite de gastos e intereses que se está reduciendo, ¿dónde vamos a medir cuánto es suficiente? Claro, y don Fabio y don Randall, este paquete de proyectos además se viene a presentar pocos años después de que entrara en vigor una reforma fiscal que no fue menor. Solo la reforma del Impuesto General de Ventas o la transformación del Impuesto General de Ventas en el IVA significó para los costarricenses una erogación importante, ya hasta el Uber, ¿verdad? Tienen que pagar el 13%. Es momento, es muy pronto, es la pregunta tal vez, es muy pronto para el contribuyente. Por supuesto que hay decisiones de política pública, ¿verdad? Que es propio de quienes toman decisiones en las instituciones de gobierno como tal, puntualmente el Ejecutivo, y por supuesto esto pasará necesariamente por la discusión en la Asamblea. Lo que sí es cierto es que el cambio, enfocándonos en renta, porque por supuesto el IVA fue un cambio muy importante a nivel de la sociedad como tal, pero fundamentalmente el cambio que estamos analizando ahora está en renta. Y yo creo que renta, como bien lo decía Eugenia, sí tuvo un cambio importante con la reforma del 2018, vigente a partir del 19 y del 20 en algunos casos. Creo que ha pasado poco tiempo y los contribuyentes recién estamos entendiendo cómo aplicar las rentas y ganancias de capital, qué separar y qué incluir o integrar cuando yo tengo además una actividad lucrativa. Incluso hay temas de la operación propiamente, de sistemas, declaraciones, que recientemente o en pocos meses hemos estado finalmente entendiendo, asimilando o adecuando. Además tuvimos coyunturalmente muchos escollos entre la pandemia y un hackeo, ¿verdad? Que también complicaron un poco el tema. Y bueno, creo que finalmente los contribuyentes estamos tal vez acostumbrándonos a las nuevas reglas y ahora toca cambiarlas por completo, sobre todo en el caso de persona física. Y casualmente en el caso de persona física, por la naturaleza del impuesto cedular que tenemos, es tal vez donde menos obligaciones formales, es decir, menos plazos, menos formularios que presentar, menos riesgos, si se quiere, de pagar mal, entre comillas, el impuesto, que ahora probablemente si este proyecto se convierte en ley lo van a tener que revisar con mucho más detalle y asesorarse también. Entonces, pronto o no, si se convierte en ley, nos tocará como sociedad, como contribuyentes, y sin duda sí plantea retos. Yo creo que el llamado a estar muy atentos y a entender el proyecto y lo que esto puede impactar, pues sería la buena práctica o la aconsejable en este momento. Estructuralmente, Eugenia, lo que se plantea en el proyecto está bien. ¿A qué me refiero estructuralmente? Nuestra ley del impuesto sobre la renta, a pesar de que tuvo una reforma importante en la administración anterior, su estructura fue la misma. Como bien lo explicaba doña Lorna al inicio, es una renta cedular. Y las leyes más modernas del impuesto sobre la renta efectivamente tienen esta estructura de un impuesto sobre la renta a personas jurídicas, otro impuesto a las personas físicas y de los no residentes. ¿Quiénes son los no residentes? Personas o empresas que prestan servicio, un proyecto de hotelero en las costas, ¿verdad? El gobierno ha insistido mucho en la importancia del trabajo en las costas. ¿Cómo financio un hotel que cuesta 50 millones de dólares si me van a limitar el gasto por interés que me puedo limitar? Muchas empresas, como decía Fabio, tienen el dinero fuera de Costa Rica y ahora traerlo me va a costar más caro. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la ley, así sea pronta
o tarde, si bien en lo que busca mejorar estructuralmente es positivo, hay temas que definitivamente son o podrían tener consecuencias que hagan que el proyecto realmente no sea lo positivo que el gobierno espera y que habría que valorar como país si esos cambios los queremos o no, y es una labor, ¿verdad?, que asumirá la Asamblea Legislativa. Concuerdo con Randall, efectivamente, de que el proyecto estructuralmente es muy positivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema tributario en renta que todavía está desfasado, que reforma tras reforma lo que hemos venido es haciéndole parches al sistema. Parches y parches y parches que hay veces complican aún más el manejo por parte de los contribuyentes a la hora que tienen que declarar. Sí me parece muy importante actualizar nuestro sistema, tener un impuesto de renta sobre las personas físicas, sobre las personas jurídicas no residentes, porque así, hacia ahí van todos los sistemas tributarios en el mundo que pretenden ser más equitativos y más justos. Y hay que decir que el proyecto tiene cosas buenas. Por ejemplo, que en las rentas de capital inmobiliario permita ahora sí deducir los gastos que son atinentes a esas rentas. Por ejemplo, si yo me financio para construir el bien inmueble que al final de cuentas voy a terminar alquilando, voy a poder reducir los intereses del préstamo, los gastos financieros y todos aquellos gastos que estén relacionados con el mantenimiento del bien y la preservación del bien para que estén en óptimas condiciones para que yo lo siga alquilando. Actualmente la ley no permite eso. A pesar de que la norma lo dice, la administración no lo permite por la deducción única del 15%. Igualmente las rentas de capital mobiliario, la ley va a poder permite que los gastos administrativos atinentes al manejo de esas rentas, generalmente los que nos cobran las entidades financieras, también puedan ser gastos deducibles. Y permite por cada tipo de renta establecer una serie de deducciones que tal vez no estén previstas. Tal vez sí haga falta otro tipo de deducciones, porque por ejemplo, en comparación con el proyecto anterior que se presentó de renta global dual, por cada hijo se permitía deducir 150.000 colones, ahora la deducción que viene prevista en el proyecto son 31.000 colones, bueno, siempre volvemos al monto de los créditos familiares, ¿verdad? 31 colones por hijo, 43.000 colones por cónyuge, como que no es un monto que se adapte a la realidad. El anterior proyecto por lo menos establecía una deducción de 250.000 colones por el cónyuge, el conviviente de hecho, y 150.000 colones por los hijos. Y hay otras deducciones que se deberían de prever en legislaciones más modernas que se contemplan, deducciones por gastos médicos, porque ese ha sido todo un tema con la administración tributaria, por lo menos establecer un límite, un porcentaje que puedas deducir de gastos médicos, deducciones por la adquisición de una primera vivienda que es necesaria para satisfacer tu necesidad más básica, que es tener un techo donde vivir, que se permita deducir cierto porcentaje de la carga financiera del préstamo que adquiriste para obtener tu primera vivienda, ¿verdad? Tu vivienda donde habitualmente residís y demás. Siempre hay cosas mejorables, pero sí creo que nosotros en algún momento tenemos que tomar la decisión de modernizar nuestro sistema, pero también tenemos que tener cuidado en estos puntos que bien señalaron Fabio y Randall del proyecto, como la limitación de los intereses y otras cosas que también podría prestarse a discusión en la propia asamblea. Nos quedan aproximadamente unos 15 minutos en este foro y vamos a empezar con las preguntas que nos ha dejado aquí el público, que están bien afilados por lo que estoy viendo. La primera es: ¿afecta a los servicios profesionales prestados en el exterior? Es decir, ¿el proyecto afecta de alguna forma a los servicios profesionales prestados en el exterior? ¿Y cómo aplica los impuestos de retención que cada país en el exterior aplican sobre esta actividad? No sé quién quiere, don Fabio. Sí, gracias. Bueno, sí, vamos a ver, el tema del impuesto que soporto en el exterior, sí el proyecto prevé la posibilidad de aprovecharlo en el país, ¿verdad? Sí, a ver, volviendo un poquito a refrescar algunos puntos importantes. Esta territorialidad extendida o renta mundial que tendríamos, si el proyecto se convierte en ley, implica que si yo coloco un capital o lo invierto en el exterior, ese rendimiento estaría sujeto al pago de impuestos en Costa Rica por un 15%. Pero si en ese país, digamos Estados Unidos o Panamá, Colombia, cualquiera, soporté una retención de un 10%, precisamente porque es el impuesto que aplica en ese país, ese 10% que soporté lo puedo aplicar como crédito al impuesto que tendría que pagar aquí. Es decir, al 15% que tendría que pagar sobre ese rendimiento de Costa Rica, le resto el 10% que ya pagué en el país de origen
y pagaría nada más el 5%. Ahora bien, el proyecto plantea la necesidad de pagar el 15% sobre esas rentas en Costa Rica cuando son rentas pasivas, fundamentalmente cuando hablamos de capitales invertidos en el exterior o eventualmente alguna ganancia de capital que yo obtuve por un bien en el exterior. No plantea la obligación de pagar impuestos en Costa Rica cuando yo obtengo ingresos por alguna actividad, ya sea una persona física o una persona jurídica, por una actividad que yo desarrolle o preste al exterior. Dicho de otra forma, y hay un ejemplo tal vez medio académico que siempre se da en estos temas. A doña Lorna la invitan en España para dar una charla. $1000 es la retribución por la charla, es 100% dado en el exterior, no es una renta pasiva porque obviamente implica que ella se desplace y realice su capacitación en el exterior. En principio, o así se entendería del proyecto, esa no es una renta pasiva que estaría sujeta a impuestos, en consecuencia sería un impuesto por una actividad que estaría prestándose 100% en el exterior y sí tendríamos que aplicar territorialidad como en principio tendríamos que aplicarla hoy en día también. Entonces esa retribución no estaría sujeto a impuestos en el país. Ahora, ¿qué pasa, don Randall o doña Dunia, qué pasa si yo vendo el servicio desde aquí? Ahí es el cuidado que hay que tener, porque una cosa es que yo salga afuera, Exacto. y otra es exportación de servicios. La exportación de servicios que yo hago desde aquí hoy, donde yo sencillamente me piden una orden, me piden que diseñe un automóvil o que diseñe o que catalogue una enfermedad o que haga una taxonomía y yo uso toda la estructura de Costa Rica, eso está grabado. Y eso lo que tiene es una exención por ser una exportación de servicios. Y el otro punto importante es los tratados para evitar la doble imposición. Ahora se vuelve muy importante en un mundo globalizado que estemos conscientes cuál es el domicilio fiscal de aquella persona, proveedor o aquel cliente, para aplicar los tratados de doble imposición y aminorar la carga tributaria. Yo ahí tal vez nada más, no sé si tal vez fue que lo leí mal, pero a mí sí me parece que hay un artículo en la ley precisamente para la exportación de servicios y esto se relaciona con el tema de nómadas digitales también, donde precisamente la ley o el proyecto, hoy en día, sí como dijo doña Dunia, estarían grabados, o podría estar grabado la persona que está desde acá prestándole servicios a una empresa tecnológica al exterior. Pero el proyecto sí tiene un artículo donde precisamente se da el beneficio de excluir eso como una renta de fuente costarricense. ¿Y qué es lo que se busca con eso? Precisamente lo mismo que el proyecto, la ley de nómadas digitales, ¿verdad? Traer inversión, gente que pueda vivir en Costa Rica y que si sus compañías alrededor del mundo les dan la posibilidad de hacerlo desde acá, lo puedan hacer. Pero me parece a mí que sí lo prevé. De hecho, en el proyecto dice que cuando el servicio profesional se demuestre que su uso, consumo y destino es en el exterior, va a estar excluido de... Pero hay que demostrarlo, ¿verdad? Claro. Hay que hacer un proceso de documentación para que al final de cuentas esas rentas no terminen grabadas. Tengo aquí una duda bien interesante. Si como persona física se tienen inversiones en dólares, ¿el diferencial cambiario se toma en cuenta como ingreso gravable? Sí, sí. A ver, este ha sido un tema polémico desde hace muchos años con la administración tributaria, incluso antes de la reforma del 2018-19 y después de la reforma creo que aún más. La norma prevé, sí, que efectivamente tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas, cualquier ingreso que yo obtenga en dólares o en cualquier moneda extranjera, debo expresarlo en colones y por supuesto si producto de esa conversión de la moneda existe un ingreso, entonces también deberíamos considerarlo como gravable. La discusión puede ser técnicamente un poco compleja, pero para explicarlo en sencillo, sí hay una posición que la administración en los últimos meses, tal vez año y medio más o menos, ha tratado de reiterar o explicar en donde ese tipo de ingreso por diferencial cambiario deberíamos considerarlo gravable solo si se entiende como realizado o si está directamente vinculado con la actividad y no así las valuaciones puras, ¿verdad? Es decir, el efecto contable de la expresión en colones de los saldos de una cuenta, por ejemplo, en dólares, no en todos los casos debería generar un ingreso. Sin embargo, la ley, creo que con una redacción bastante clara, cambia un poco la postura que recientemente, o en los últimos meses, la administración ha reiterado, y establece muy claramente que todo el efecto del diferencial cambiario, aunque sea derivado de una valuación pura y simple, va a tener que ser considerado como parte del ingreso o bien
del gasto, ¿verdad? Porque puedo tener un ingreso por diferencial cambiario, un gasto por diferencial cambiario, y la norma así lo establece. En el proyecto volvemos al devengo, ya no al realizado. Y una curiosidad que trae el proyecto, que se había quitado con el actual proyecto vigente, que el único tipo de cambio que podemos utilizar actualmente es el tipo de cambio de venta del Banco Central, el proyecto vuelve al tipo de cambio de venta y al tipo de cambio de compra. Entonces hay que distinguir entre si son adquisiciones o si son ingresos para aplicar uno u otro tipo de cambio. La curiosidad es cómo lo hizo, ¿verdad? Porque la compra va a ir con el de venta y el ingreso con el de compra. Y eso creo que viene a complejizar otra vez los sistemas. Yo me pongo a pensar lo que decía ahora Fabio, el impacto operativo de eso. O sea, aunque sí me gustó el devengo definitivamente. Dos temas nada más, absolutamente el devengo es lo que tendría que aplicar. Después lo que sí tendríamos que identificar es si, por ejemplo, hay alguna cuenta contable que por su naturaleza no genera, aunque estuviese en colones, ni un ingreso ni un gasto, si la evaluación de ese saldo en colones generaría un impacto, creo que ahí podría ser, podría darse un supuesto en donde un contribuyente o pague más por algo que realmente no generó nunca, o tenga un gasto que realmente nunca generó. Y sobre el tipo de cambio, los dos tipos que se están planteando ahora, creo que hay algunos sectores, por ejemplo el sector financiero, que esto va a ser una complicación enorme, Claro. porque ellos tienen una obligación por el regulador de plantear un tipo de cambio, que de hecho fue un dolor de cabeza que ya pasaron con la reforma anterior. Antes se usaba tipo de cambio de compra y pasamos a ventas, tuvo que hacerse un cambio a nivel regulatorio. Probablemente esto, si el proyecto se mantiene así, va a significar algún ajuste. Y como bien lo indica Dunia, ¿verdad? Otra vez correr a cambiar los sistemas contables, el tipo de diferencial, cómo se calcula el tipo de cambio y demás. Pero sí es importante que se establezca a nivel de norma para que no pase lo que pasa ahora, que la norma dice una cosa y la administración tributaria interpreta otra. Una pregunta bastante puntual. Por favor, confirmar si el nuevo paquete tiene efecto sobre el régimen de zona franca. Bueno, esa es una buena pregunta, porque incluso en los distintos foros en los que yo he participado al menos, y me imagino que los demás panelistas también, hay varias interpretaciones, pero de las interpretaciones probables sí podría tener un efecto. Vamos a ver, hay algunos más claros que otros. Hay uno muy claro, que es que si una persona física costarricense o una entidad jurídica, una compañía costarricense, son socios de una empresa de zona franca y esa empresa de zona franca distribuye un dividendo, y supongamos que el 50% de la compañía en zona franca es de Fabio y el otro 50% es de una entidad del exterior, el 50% de los dividendos que le van a pagar a Fabio pierden la exoneración de el 15% sobre los dividendos. Esa está muy clara. Ahora, cuando vienen las derogatorias, que las encontramos ya en la parte final de la ley, es decir, los artículos que se derogan y se modifican, hay una modificación o una derogatoria del artículo 20, inciso G de la ley actual de zona franca. Y cuando habla de que se mantiene la exoneración, habla del impuesto a las utilidades, pero de alguna forma no se desprende que los dividendos, ya más que los de Fabio, que es un accionista local, ¿verdad?, que los dividendos que se le vaya a pagar a las empresas del exterior estén exentos. Eso no está claro, podría generar, incluso habría que ver, dimensionar la entrada en vigencia, porque hay contratos de zona franca que están vigentes y que podrían afectarlo. Entonces, yo personalmente sí estoy leyendo que podrían haber implicaciones o cambios a la ley de zona franca. ¿Están todos de acuerdo? Nos queda unos cuantos minutitos, unos 8 minutitos, y tengo una pregunta que está relacionada de alguna forma con una del público y tiene que ver, hablamos antes del caso de cuando yo, costarricense, vendo desde aquí servicios al exterior. ¿Qué pasa cuando yo compro servicios del exterior? ¿Eso cómo va a funcionar ahora y cuál va a ser la diferencia con respecto a lo que tenemos en este momento? ¿Voluntarios? Bueno, en cuanto a la compra de servicios en el exterior, volvemos a las reglas típicas de deducibilidad. Uno tiene que demostrar que ese servicio es útil y necesario para la generación de renta gravable para aplicar la deducibilidad.
A nivel de IVA tenemos un impacto que es la inversión del sujeto pasivo, que es que si yo estoy importando un servicio del exterior, tengo que autorrepercutirme el impuesto para ingresárselo al fisco, que al final tiene un efecto neutro, porque a la vez que me acredito, debito el impuesto, ¿verdad? Y es más, pero va a seguir las mismas reglas de deducibilidad que actualmente tenemos. Si el servicio que yo contraté de publicidad en el exterior para que la gente venga y visite el hotel que yo tengo en Monteverde, yo demuestro que evidentemente es útil y necesario para generar la renta gravable, me lo voy a poder deducir sin ningún problema. Sucede para la persona que está vendiendo ese servicio. Él tiene que pagar renta sobre ese ingreso que le está generando la venta de ese servicio aquí en Costa Rica. Ese sería el tercer pilar de la reforma. Hablábamos de impuestos sobre la renta a personas físicas, impuestos sobre la renta a personas jurídicas, impuesto de no residentes. Ese es el tercer pilar. Que no residentes no quiere necesariamente decir una persona con residencia de migración, pues. Exacto, ¿verdad? estamos hablando de concepto de residencia para efectos fiscales. Entonces, primero que todo, serán residentes en Costa Rica, independientemente de su nacionalidad, aquellas personas, voy a hablar de personas físicas, ¿verdad? Aquellas personas físicas que tengan más de 183 días al año en Costa Rica, o aquellas personas jurídicas que puedan tener un establecimiento permanente, que esas también de alguna forma se reforma la definición de establecimiento permanente para cumplir con algún cuestionamiento de la inclusión de Costa Rica en la lista negra. Pero pensando que en el ejemplo de Lorna, ese publicista está sentado en Nueva York, ¿verdad? Y está prestándole servicios al hotel en Monteverde, la ley lo que establece es, si él no es residente y no pasa más de 183 días en Costa Rica y el servicio él lo presta sentado desde su apartamento en Nueva York, no debería pagar ningún impuesto. ¿Cuál es el impuesto que le va a repercutir? Es una retención en la fuente que va a ser el hotel en Monteverde que le contrata el servicio. Si él se desplaza a Costa Rica o para prestar ese servicio está más de 183 días, él ya se convertiría en un residente, entonces pasa al impuesto sobre la renta de personas físicas. Pero en el tanto sea un no residente, ahora, si él viene y presta sus servicios en Costa Rica, algo de lo positivo que hace la ley es que en Costa Rica hoy, Eugenia, para el impuesto a los no residentes, tenemos 10 tarifas diferentes. Por ejemplo, una telenovela paga un 50% de lo que conocemos como el impuesto sobre remesas al exterior. Los seguros pagan 5.5 o 5.5. Entonces, ahora se establece una tarifa flat del 15%, pero con otras reglas relacionadas a la residencia. Entonces, podría pagar o no pagar dependiendo del escenario, pero sí se modifica y se alinea la tarifa de que sea un 15%. Tal vez en perdón, un punto, ahora que Randall señalaba los porcentajes de retención, hay tres casos concretos en donde más bien se está incrementando esa retención, que como bien explicaban, aplicaría en el caso de que una empresa del exterior esté prestando un servicio que se disfruta en Costa Rica. Y en esos casos, reaseguros, que actualmente está al 5.5%, transporte y telecomunicaciones, que están al 8.5%, en el proyecto de ley se estarían llevando al 15%. En principio, este es un impuesto que soporta el extranjero que desarrolla una actividad que se disfruta en nuestro país y en consecuencia quien contrata ese servicio realiza la retención. Pero en la práctica y en la gran mayoría de casos, lo que ocurre es que las negociaciones entre el propietario del hotel y el publicista de New York se negocian sin impuestos, o sea, con los impuestos incluidos. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que realmente es el contribuyente en Costa Rica quien soporta la retención, que al final, en la realidad de la relación comercial, termina pagando esas retenciones. En el caso de reaseguros, telecomunicaciones y transporte, eso podría de alguna manera ponerle también presión, de manera tal vez indirecta, si se quiere, a la operación de estas empresas que están en estos sectores que hoy por hoy tienen el país, ¿verdad? Pero lo cierto es que salvo esos tres casos que ahorita tengo en mente, más bien en la gran mayoría de los otros supuestos se reduce la tarifa. Hoy por hoy la tarifa más común que tenemos es del 25%, y ya estaríamos pasando al 15%, lo cual de alguna manera, hay un punto positivo en ese momento. También es importante agregar de que es el pagador
del servicio de publicidad, ¿verdad? El pagador de la renta, el que le tiene que hacer la retención. Pero en la ley claramente queda establecido, cosa que no sucede ahora, de que si no le efectuaron la retención, el publicista que está en Nueva York tiene que declarar esa renta aquí en Costa Rica. Les agradecemos muchísimo a nuestros panelistas la participación en este foro, que esperamos haya sido de provecho para toda la audiencia del Financiero. Queremos recalcar que esta discusión ha sido toda en torno a los proyectos de ley que ha planteado el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa. Son todavía, por lo tanto, proyectos, no son leyes aprobadas y pueden ser, están sujetos a cambios múltiples a lo largo de su trámite legislativo. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores para este evento, Deloitte, EY y BDS. Les esperamos en los próximos foros del Financiero. Muchas gracias.